Y quiero que lo entendamos, ¿sí? Y no vamos a hablar de la New Age como se suele hablar, ¿vale? No se trata de burlarme ni de burlarse de la gente que habla de vibrar alto, que habla de llamas gemelas. Hay otra frase, ¿vale? Em, Porque eso sería, la verdad, injusto, ¿sí? Porque muchas personas no llegaron al mundo de la New Age por ingenuas. Hola Tita, ¿qué tal estás? Bien, gracias Tita por ese quiéreme. Yo mismo también pasé por ahí, por el tema de la New Age, pero no por ingenuo, ¿sí? ¿Por qué creen que las personas llegan a todos estos términos que son New Age, aunque mucha gente niegue que hace New Age, pero está haciendo New Age? ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué la gente se engancha tanto a estos términos, a estos conceptos New Age? ¿Por qué llega la gente a este tipo de espiritualidad? Porque las personas que llegan aquí llegan cuando están rotas, cuando se sienten mal, cuando tienen ansiedad, ¿verdad? Cuando no se entienden a sí mismos porque están repitiendo relaciones, cuando las personas se sienten diferentes. Entonces llegan también porque quizás la psicología tradicional no les supo entender o les pareció muy fría. Entonces cuando alguien está sufriendo, ¿sí? Cuando alguien está sufriendo y viene una persona que te dice, es que tu sufrimiento es porque estás despertando, pues eso puede aliviar a la persona. O una frase como que, no, es que esto es una activación, o estás ascendiendo, es que es tu llama gemela, por eso se pelean tanto. Entonces ese tipo de frases, de mensajes, puede aliviar a la persona, ¿sí? Si te dicen, es que está Mercurio retrógrado, o te están atacando, te hicieron un trabajo, ¿qué sucede aquí? Que eso te quita toda la responsabilidad a ti. Te quita toda esa responsabilidad de mirarte. Y proyectas hacia afuera. Proyectas hacia afuera. Bien, pero te alivia que venga alguien de fuera. Tú te vas por TikTok y dices, es que mi pareja me dejó, estaba peleando, o estoy discutiendo mucho con mi pareja, me pasó esto, me pasó aquello, estoy sufriendo, y viene alguien y dice, no, es que eres una semilla estelar, ¿vale? Eres una semilla estelar, por eso sufres, eres un elegido, es que tu pareja es tu llama gemela. Entonces todo eso a ti te alivia, porque te alivia, pero proyecta afuera, no va hacia adentro. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Bien? Ahí es donde empieza el problema. Porque que algo alivie no significa que integre. Que algo te dé una explicación no significa que sea verdad. Y que algo sea espiritual no significa que te lleve a la conciencia. Quiero que te empieces a hacer una pregunta desde el principio. ¿Y si muchas de las palabras que usas para explicar tu despertar en realidad están tapando emociones que todavía no estás integrando? ¿Emociones que estás evitando sentir? Tita, tranquila corazón, bendiciones Tita. Gracias por pasar. Hola Serendipia. Yo siempre soy joven. Nunca injoven. Entonces, bien, mucha gente dice, ya salí de la New Age, yo ya no creo en esas cosas, yo ya no sigo la espiritualidad superficial, yo ya estoy más avanzado, yo ya no compro humo, pero después siguen hablando y siguen diciendo, no, yo ya no estoy en la New Age, yo ya estoy despierto, yo
estoy pasando de la 3D a la 5D, estoy ascendiendo, estoy expandiendo mi conciencia crística. Yo ya maté mi ego. Estoy limpiando karma. Estoy recibiendo códigos de luz. Soy un trabajador de la luz, soy una semilla estelar. Estoy en una misión de mi alma. Y todo eso es New Age. Todo eso es New Age. Lo que pasa es que ahora hay tanto contenido en redes que ya no es... antes era cuando tú veías a alguien ahí con el incienso, los cuarzos y los libros de autoayuda espiritual, ahí es donde podías encerrar un poco esa New Age. Ahora con tantas redes, ¿vale? Con tanto lenguaje espiritual, ¿vale? Que si la física cuántica, que también se mezcla mucho con la espiritualidad cuando hay un poquito de trampa allí, ¿bien? Pero se empiezan a usar como metáforas absolutas, ¿vale? Luego que el gnosticismo, que mucha gente habla de gnosis, como si lo que estuvieran hablando fuera algo súper ancestral, cuando el neognosticismo, que es lo que se usa mucho en la New Age, que ahora lo veremos, es algo muy reciente. Lo que se practica hoy de gnosis no es gnosticismo ancestral, ¿ok? Al igual que esto del Kybalión, no, porque yo me leí el Kybalión y uno piensa que está leyendo un libro súper antiguo y nada que ver, ¿verdad? Entonces, todo eso pertenece mucho a este mundo de la New Age, ¿bien? Muchos discursos de ascensión, de etiquetas, de identidad espiritual, ¿vale? Entonces, quiero empezar, ¿vale? Que vamos a entender, vamos a contextualizar, vamos a enmarcar un poquito qué es la New Age, ¿sí? ¿Qué es la New Age? ¿Vale? La New Age no es una religión con un dogma único, ¿vale? La New Age no tiene una figura, yo que sé, como el Papa, o un libro único, o una institución, ¿vale? No es una doctrina cerrada la New Age, es una mezcla, ¿vale? La New Age tienes que tener en cuenta que es una forma de llamarlo que ahora vamos a ver quién fue la primera persona en nombrar esto en el siglo XIX, en 1877, ¿vale? Pero básicamente la New Age es una red de ideas, un conjunto de prácticas, de símbolos, de libros, de autores, de terapias, de canalizadores, canalizaciones, de discursos que desde 1877 fueron tomando elementos de muchas tradiciones, ¿bien? Elementos del hinduismo, del budismo, del cristianismo esotérico, del gnosticismo, de la teosofía, de la Kabbalah reinterpretada, porque todo lo que vemos en TikTok de Kabbalah no es Kabbalah, es Kabbalah reinterpretada, ¿vale? De ocultismo occidental, de psicología humanista, de chamanismo occidentalizado, de astrología, autoayuda, física cuántica súper mal usada y nada que ver con la aplicación real de la física cuántica, canalizaciones extraterrestres, maestros ascendidos, ¿sí? En fin, un montón de cosas que se van juntando, ¿vale? Y se presentan como verdades absolutas, ¿vale? Ahora, el problema no es que una persona estudie distintas tradiciones, ¿sí? Porque yo también he pasado por estudiar un montón de tradiciones, un montón de cosas hasta encontrar mi propio concepto, ¿vale? Que es quizás, podríamos entender que eso hace la New Age, ¿no? Que como que va bebiendo de muchas tradiciones y va sacando su propio concepto, ¿bien? Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo, por ejemplo, lo que hago en Nexus Lux es comunicar, compartir lo que yo voy aprendiendo, ¿sí? Desde mi experiencia lo comparto, lo que voy desarrollando de mi terapia, etcétera, etcétera. Pero no lo comparto como una verdad absoluta, ¿vale? No lo comparto como poniendo una autoridad que no existe. No, porque esto lo dijeron los sabios, y esto lo dijeron los gnósticos, y esto lo dijo Hermes, y esto lo dice la física cuántica, e intentando atribuir lo que estoy enseñando a darle una autoridad que realmente en el fondo no tiene esa autoridad. Que eso es lo que hace la New Age, ¿vale?
Entonces, agarra muchos conceptos, muchas tradiciones, las va mezclando, saca su concepto, pero luego ese concepto propio que saca no dice, esto es una interpretación propia, no, dicen, esto es lo que dicen porque lo canalizó Pepito, ¿vale? Entonces, aquí es donde ocurre lo peligroso, porque son conceptos muy profundos que hay en estas tradiciones, ¿sí? Que luego se convierten en frases muy sencillas, muy incluso estúpidas a veces, ¿vale? Infantilizadas, y por ejemplo, agarran la palabra Cristo y la convierten en conciencia crística, y agarran la palabra karma y se convierte en te mereces porque lo atrajiste, y agarran la palabra ego y el ego se convierte en tu enemigo acérrimo. Agarran la palabra alma y la convierten en una misión de marca personal, ¿sí? Utilizan la palabra despertar para sentirse especiales, únicos. Y entonces la espiritualidad se convierte en algo que es escapar de tu cuerpo. Y quiero hablar de otro punto también muy delicado, que es, como decía, de las canalizaciones. Y quiero ser muy claro, porque, por ejemplo, a ver, yo no digo que canalizar sea falso, nunca he dicho eso, ¿sí? Al contrario, yo digo, yo canalizo, todos canalizamos en algún grado, ¿sí? Cuando tú recibes una intuición, cuando tienes una intuición, estás canalizando, ¿bien? Cuando conectas con una comprensión, con un saber que no sabes ni de dónde viene, pero que parece como que no vienen simplemente del pensamiento lineal, estamos canalizando, ¿sí? Ahora, el problema no es canalizar. El problema está en cuando alguien dice, esto me lo dijo un maestro ascendido para darle autoridad a lo que estás diciendo. Por ejemplo, ¿vale? Esto viene de la Confederación Galáctica. Este mensaje que os estoy dando viene de la Confederación Galáctica. Esto lo canalicé de Jesús. Esto me lo entregó Saint Germain. Esto viene de los arcturianos, de los pleiadianos, de la Madre Divina. Esto es un mensaje para la humanidad. Porque en ese momento, tú ya no estás compartiendo una percepción tuya, que al final es lo que es una canalización, en última instancia es una percepción tuya individual. Tú ahí no estás compartiendo una percepción tuya, tú ahí estás creando autoridad. Y si esa autoridad se presenta como superior, como elevada, como invisible, como indiscutible, la persona que escucha se queda en una posición vulnerable. Porque ya no se pregunta si esto resuena conmigo o no, si esto es coherente o no. Porque la persona dice, vale, si esto viene de un maestro ascendido, tiene que ser verdad. No lo cuestiono. Si lo canalizó alguien con dones, no puedo cuestionar lo que esta persona está diciendo. Y ahí está la trampa, ¿vale? Yo mismo he canalizado muchísimo, sigo canalizando muchísimo, y muchas de la mayoría de cosas que yo comparto con ustedes aquí en Nexus Lux, ¿vale? La terapia de Nexus Lux de integración emocional, su base es prácticamente canalizada. Todo lo que yo voy aplicando nace de procesos míos internos, de intuiciones mías, de meditaciones, de símbolos, de imágenes, de percepciones mías. Pero yo no te digo a ti, esto está canalizado por una conciencia de luz. No, no me hace falta eso para dar una autoridad. Porque si yo te lo presento así, te estoy dando una autoridad falsa. Entonces yo lo que prefiero es, sí, yo estoy, cuando estoy desarrollando y cuando comparto muchas veces, estoy canalizando. Pero yo prefiero que tú, todo eso que yo comparto, tú lo lleves a tu experiencia, lo lleves a tu cuerpo, lo puedas comprender, lo puedas integrar, lo puedas contrastar tú con tu experiencia y que tú veas si realmente esto te sirve a ti o no te sirve. Y ahí está la diferencia. Yo no sé si esto se está entendiendo. ¿Bien?
Entonces, la New Age no inventa todo de cero. La New Age lo que hace básicamente es agarrar conceptos de diferentes tradiciones, conceptos profundos, y lo mezcla, ¿vale? Lo mezcla desde una reinterpretación sin su concepto original, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que vemos hoy de Kabbalah viene muy de la New Age, ¿vale? Porque son como reinterpretaciones de la Kabbalah judía, bien, que la Kabbalah judía la estudian los judíos, hay ciertas normas para estudiar Kabbalah, pero hoy en redes está lleno de repente de cabalistas y dicen que son cabalistas. Está bien, conoces un poquito de Kabbalah, pero lo que estás haciendo es estudiar esa reinterpretación New Age de la Kabbalah, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace la New Age con todo. Reinterpreta y lo proyecta luego. Y lo muestra. Y esto es así, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos entendiendo un poquito. Entonces, vamos a mirar un poquito en la historia para poder entender las raíces y los impulsores, quienes van impulsando la New Age, ¿vale? Porque la New Age no aparece de la nada, ¿sí? Tiene varias raíces. Como ya dijimos, es un conjunto de ideas que va evolucionando, ¿sí? Pero la raíz más importante de la New Age está en la teosofía. En la teosofía que desarrolla Elena Blavatsky, ¿vale? En 1877, al final del siglo XIX, y ahí ya empezamos a encontrar, en los libros de esta mujer, empezamos a encontrar palabras como sabiduría oculta, maestros invisibles, evolución espiritual de la humanidad, hay mezcla de conceptos de Oriente y Occidente, ahí empieza a haber aquí jerarquías espirituales también, ¿sí? La teosofía, digamos, para que nos entendamos, es un movimiento esotérico, moderno, del siglo XIX, que empieza Blavatsky, ¿vale? Elena Blavatsky, y lo que hace es rescatar, ¿vale? Una sabiduría divina universal detrás de todas las religiones, ¿sí? Propone que detrás de todas las religiones hay una sabiduría divina única universal, ¿vale? Y quizás haya algo de cierto dentro de aquí, lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Que yo muchas veces también digo como que todos en el fondo algo quieren decir lo mismo, perdón, como que en el fondo todos quieren decir lo mismo, pero el problema es que no, lo que está comunicando en esa teosofía no es sabiduría antigua intacta, ¿vale? Es una mezcla de la reinterpretación del hinduismo, del budismo, del gnosticismo, ¿vale? Del espiritismo y de muchas corrientes, ¿sí? Pero es una mezcla, no es algo intacto antiguo realmente. Entonces, de ahí empiezan a salir luego muchas ideas que la New Age, ¿vale? Que la New Age, que empiezan a hacer aquí, ahora, digamos, empieza a convertir en un lenguaje popular, ¿sí? El tema de los maestros ascendidos, el tema de la evolución espiritual de la humanidad, etc. Después empieza a aparecer autores como Alicia Bailey, ¿sí? Y Alicia Bailey desarrolla también mucho lenguaje sobre energías, sobre jerarquías, sobre la nueva era. Aquí es donde Alicia Bailey, es quien empieza a apodar esto como de la nueva era, New Age, ¿vale? Los servidores del mundo, el Cristo y Maitreya, la transformación o ascensión planetaria. Y luego ya en los años 60, 70 y 80, sobre todo 60 y 70, ¿vale? Todo esto se empieza a mezclar con una contracultura, ¿sí? Que empieza a haber un rechazo muy fuerte a la religión tradicional, ¿vale? Y empieza también todo este movimiento psicodélico, hippie, bien, empieza a repuntar mucho el yoga, la meditación, la búsqueda de la libertad, la ecología, comunidades alternativas, y todo esto empieza a fusionarse. Todo esto empieza a fusionarse. Y empieza, digamos, aquí también empiezan a tener lugar movimientos como Findor, ¿vale? Que es, o el movimiento potencial humano, y los libros
conspiración de Acuario, como de Marilyn Ferguson, ¿vale? Y luego ya tenemos más adelante que toda esta corriente, que ya venimos viendo cómo viene desde el siglo XIX, llenándose de conceptos, de etiquetas mezcladas, ¿verdad? Que les empiezan a dar forma otras personas, ¿sí? Y todo esto se empieza ya más adelante, en los 80, 90, empieza a mezclarse mucho con la autoayuda, la manifestación, la ley de atracción, la abundancia, los decretos, la espiritualidad de consumo, básicamente, ¿sí? Entonces, hoy cuando alguien dice yo solo sigo mi intuición, muchas veces no sabe que las palabras que usa vienen de una historia muy concreta. Vienen de toda esta historia de la New Age. Por eso digo, la New Age no murió. ¿Por qué? Porque la seguimos usando hoy en día, aunque critiquemos a la New Age. ¿Bien? Entonces, mucho de lo que hoy parece espiritualidad libre viene de sistemas espirituales modernos muy concretos de la New Age. Mira, te voy a explicar qué es lo que hace la New Age con los conceptos espirituales, porque esto es muy loco. Porque ahora lo vas a entender bien todo, ¿vale? Porque te voy a decir cómo funciona la New Age. Y funciona muy sencillo, ¿vale? La New Age funciona muchas veces con un mecanismo de 5 pasos, ¿sí? Primero toma un concepto profundo, por ejemplo, Cristo, karma, ego, alma, chakras, despertar, iluminación, sombra, energía, reencarnación, ¿sí? Agarra un concepto profundo, ¿sí? De cualquier cultura, cualquier tradición, ¿ok? Agarra un concepto profundo. Lo segundo que hace es que saca ese concepto de su tradición original, entonces ya no importa de dónde viene ni lo que significa realmente, ¿vale? Ni qué exigencia ética tenía ese concepto, ni qué práctica sostenía realmente ese concepto, ¿vale? Entonces saca el concepto de su tradición original y luego, tercero, lo mezcla con otros conceptos. Lo empieza a mezclar con otros conceptos, un poquito de budismo, un poquito de cristianismo, un poquito de cabalá, gnosticismo, física cuántica por aquí, astrología por allá, hace un popurrí y luego en su cuarto paso lo convierte ya en una etiqueta súper atractiva. Conciencia crística, ascensión, 5D, contrato álmico, códigos de luz, nueva tierra, etc. Y luego el quinto paso lo vende como un camino de transformación. Y ahí es donde está el punto delicado. Porque entonces la persona que entra aquí realmente no está integrando nada. Solo está cambiando la etiqueta. Y lo que antes era estoy mal, ahora es estoy vibrando bajo. Antes decía tengo ansiedad, ahora estoy ascendiendo. ¿Vale? Cuando una persona no puede soltar a su pareja, no, es que es mi llama gemela. ¿Verdad? Entonces, aquí la etiqueta espiritual muchas veces puede dar alivio, pero también luego impide la integración si no se sabe cómo realmente abordar el tema. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar algunas de estas palabras de la New Age que ha agarrado y ha hecho este popurrí, ¿vale? Pero no para prohibirlas, ¿vale? Porque no se trata de hacer de ser policía del lenguaje espiritual, no va de eso, ¿vale? Se trata de que te preguntes, ¿esta palabra me ayuda a integrar o me ayuda a escapar? ¿Esta palabra realmente me lleva a mí? ¿Me ayuda? ¿Me sirve? ¿O la estoy usando para escapar y no sentir, para escapar y no mirar dentro de mí? ¿Vale? Por ejemplo, una palabra muy usada es 5D. ¿Sí? La 5D, la 3D, eso es New Age puro y duro. Es New Age. Entonces, muchas personas hablan de pasar a la 5D.
¿vale? Pero a veces utilizan este concepto de ascender, que ahora vamos a ver el tema de la ascensión, lo utilizan como para despreciar lo humano, ¿no? Como tienes que ascender a las 5D, dejar el cuerpo, el trabajo, los límites, el conflicto, la tristeza, la rabia. ¿Bien? Luego hay personas que hoy en día pues están, digamos, se está entendiendo este concepto no como trascender el cuerpo como se entendía antes, sino que se empieza a darle un poco más de tierra, es verdad, se le empieza a dar un poco más de base, pero se sigue usando este concepto 5D viene de la New Age. Eso lo tenemos que tener claro, de dónde viene. ¿Bien? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en Nexus Loops, muchas veces usamos el término 5D o 3D para que tú entiendas de lo que estamos hablando, porque estamos acostumbrados a estos términos. Pero siempre decimos, no necesitas escapar de la 3D. Lo que necesitas es encarnar, digamos, esa conciencia, expandir tu conciencia dentro de tu experiencia humana. Ser consciente de la experiencia humana, en todos sus aspectos. ¿Bien? Luego el tema de la ascensión, que también ascensión suena súper bonito, ¿vale? Pero si ascender significa no sentir rabia, no sentir tus emociones, no mirar lo que hay dentro de ti, ¿vale? Entonces es evasión espiritual. Hola, sigo amando. Luego tenemos el término de vibrar alto, que lo hemos visto en un video completo, el tema de vibrar alto en mi canal de YouTube, ya está ese directo, que se llama Cómo vibrar alto, ¿vale? Utilizando, obviamente, como decía al principio, muchas veces aquí en redes sociales, en mi caso al menos, yo hablo por mí, tengo que utilizar estos términos de la New Age porque son los que llaman, son los que es lo que la gente está buscando. Por mucho que la gente diga que no, que la New Age ya no siguen la New Age, pero tú le pones vibrar alto y entran. ¿Cómo vibrar alto? Entran. ¿Por qué? Porque buscan soluciones fáciles. Ahora, si yo te pongo siente tus emociones, no entra ni Cristo. Bien, no entra ni el tato. Ok. Entonces, con el tema de vibrar alto, como decíamos en aquel video, hay una trampa muy grande porque muchas personas empiezan a creer que si sienten tristeza, que si sienten ira o dolor, entonces están vibrando bajo. ¿Vale? Y esto, pues, ¿qué están haciendo? Están rechazando sus emociones, esto provoca, como ya hemos visto muchas veces, el trauma, ¿no? En fin, nosotros desde la TNIE siempre decimos que la emoción no es baja vibración. Una emoción es información, es energía, es información. La rabia te puede mostrar un límite, la tristeza una pérdida, ¿vale? Cada emoción te muestra algo, ¿sí? Y tenemos que sentirlas, sobre todo tenemos que aprender a sentirlas, no a huir de nuestras emociones. Luego, por ejemplo, la palabra conciencia crística. Esta conciencia crística, también tenemos un video en YouTube con esta palabra, conciencia crística, pero luego lo vamos transformando, ¿vale? Yo siempre lo que hago es, pongo títulos muy llamativos, muy términos New Age para que la gente pueda entender, pero luego dentro de los videos lo que vamos haciendo dentro de los lives es darle tierra, darle una base y que puedas entender realmente en su profundidad lo que hay detrás de aquello. Bien, no tanta fantasía, no tanta huida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la conciencia crística, ¿no? Se habla mucho del amor, de la entrega, de la verdad, la coherencia, pero muchas veces se utiliza esta etiqueta, conciencia crística, ¿vale? Como si fuera una etiqueta elevada. Y está bien, si la quieres usar está perfecto. Pero luego pregúntate, ¿cómo tratas a tu pareja luego de decir, no, yo encarno mi conciencia crística? Vale, perfecto. ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo gestionas tu rabia? ¿Cómo respondes cuando alguien te contradice? ¿Cómo habitas tu cuerpo? Porque si no hay cuerpo, si no hay integración, la conciencia crística se queda en
de un maquillaje espiritual. Bien. Luego tenemos otro que es el ego, ¿no? Matar el ego. Esto de matar el ego, de destruir el ego, de disolver el ego, viene mucho del neognosticismo de Samael, que ahora lo veremos, pero este también es uno de los puntos centrales dentro de la New Age. ¿Vale? Antes, antes y bueno, actualmente obviamente todavía, las religiones siguen hablando del pecado, ¿no? Y ahora muchas corrientes espirituales, en vez de hablar del pecado, dicen, no, lo del pecado, no sé qué, no sé cuánto, pero luego te hablan del ego como si fuera el pecado, porque te empiezan a decir, es que eso es tu ego, es que tu ego te está bloqueando, es que tu ego se resiste, es que tu ego tiene que morir. Pero el ego no es el enemigo, ¿vale? El ego sirve para organizar tu identidad, sirve para organizar tu historia, tus límites, tu supervivencia, sirve incluso para tu camino espiritual. El problema no es tener ego, el problema es vivir completamente identificado con el ego, que eso es lo que realmente se dice dentro del budismo. En el budismo no se dice tienes que matar a tu ego, es no vivir identificado completamente con el ego, es muy diferente. Pero como vino todos estos movimientos, agarran términos de otras tradiciones y los reinterpretan mal y luego, pum, te los dan. Te los mastican y te lo dan. Y llegamos así hasta donde estamos hoy. ¿Bien? Entonces, no se trata de matar el ego, se trata de ordenarlo, se trata de integrar el ego, de ponerlo, yo siempre lo digo como de forma visual, de ponerlo de copiloto, ¿no? O sea, tiene que estar y necesitas tu ego. Tú necesitas tu identidad para vivir la vida. Bien. Luego tenemos otra frase que es otra palabra, otra expresión de la llama gemela. Cuando se habla de llama gemela, alma gemela, eso es New Age. Esas frases son New Age. Vienen de la New Age. ¿Sí? Pero claro, y está bien, yo lo utilizo muchas veces también, pero tenemos que entender aquí un poquito esta trampa también, ¿no? Porque todo esto lo podemos convertir, convertimos un vínculo doloroso, lo convertimos en destino espiritual, ¿no? Entonces, si tengo mucho conflicto con mi pareja, es que como mi pareja es mi llama gemela, me está espejeando, porque es mi llama gemela, me activa porque es mi llama gemela, es que tenemos un contrato álmico, entonces por eso estamos destinados, ¿verdad? Y sigo en esa relación que me está haciendo mierda, con la excusa de que es mi llama gemela, o mi alma gemela, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque una cosa es que el vínculo te muestra una herida tuya, porque sí, te está mostrando una herida que hay en ti, pero otra cosa es justificar el apego que tú tienes, la obsesión, para vincularlo a algo sagrado, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta que un vínculo espiritual, aunque sea llama gemela o alma gemela, no te tiene que anular nunca a ti. No tiene que nunca anular tus límites ni tu paz. ¿Bien? Luego, otro término que se usa mucho, el de la misión de alma, ¿no? Tu misión álmica, tu propósito espiritual, también en muy New Age, todos estos términos, ¿sí? Porque el tema de la misión del alma puede parecer una idea muy inspiradora, ¿vale? Pero luego también se puede convertir en una exigencia, porque si no encuentro mi propósito de vida, no valgo, ¿sí? Si no impacto en el mundo, pues estoy desperdiciando mi vida, ¿vale? Entonces, a veces no estás buscando un propósito, a veces estás buscando permiso para sentirte valioso, estás buscando validación, ¿sí? Bien, estas son algunos de los términos que hay dentro de la New Age que podemos ver, ¿verdad?
son todos términos nacidos de la New Age. ¿Bien? Ahora, también tenemos que hablar de ciertas corrientes, ¿vale? Que aquí mucha gente ni siquiera lo sabe, parece, pero hay muchas personas que hablan del gnosticismo, ¿vale? De la gnosis, ¿sí? La gnosis, pero se están basando en la gnosis moderna, porque no están leyendo los escritos antiguos reales del gnosticismo, que hay pocos, pero están sobre todo leyendo libros modernos, ¿sí? Y está bien, está bien. No está mal leer libros modernos, ¿sí? Ahora, el tema es si tú crees que lo que estás leyendo es algo antiguo, pero no lo es, porque te lo están vendiendo como si fuera un conocimiento ancestral. Quien escribe ese libro te lo vende como un conocimiento ancestral, cuando realmente es su reinterpretación de un conocimiento ancestral. Y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Pero claro, ¿qué vende más? Si yo te digo, esta es mi reinterpretación de un conocimiento ancestral, o si te digo, esto es conocimiento ancestral. Obviamente, ¿qué es lo que va a vender más? El engaño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Víctor Manuel Gómez Rodríguez. ¿Alguien conoce a este hombre? Más conocido como Samael Aún Weor, ¿vale? No vamos a hablar de la biografía de este hombre, ¿no? Pero sí que hay que entender algo, ¿vale? Y es que este hombre, ¿sí? Se presenta como gnóstico y presenta sus libros como si fuera gnosis antigua, pero en realidad es algo moderno que mezcla gnosis, cristianismo esotérico, teosofía, ocultismo, sexualidad sagrada, la muerte del ego, la cristificación, karma. Empieza a hacer ahí un montón de mezclas, por eso es New Age. Y la gente piensa que está estudiando gnosis antigua, o que está leyendo algo de gnosis antigua, cuando lo que estás haciendo es leer un libro puro de la New Age. ¿Bien? Entonces, si vamos entendiendo hasta ahora, ¿vale? Podemos empezar a ver un poquito la trampa. Porque cuando alguien te dice esto es gnosis, muchas personas van a creer que estás hablando directamente de una sabiduría antigua intacta. ¡Qué bonito! Pero estás hablando de una reinterpretación moderna. Una doctrina, una síntesis. Ahora, no significa que sea falso lo que estés hablando, para nada. Lo que estés leyendo, perdón. Significa que hay que tener discernimiento. Porque los términos que se utilizan en esos libros, como cristificación, muerte del ego, el yo psicológico, el despertar de la conciencia, trabajo esotérico, energía sexual, maestros, iniciación, liberación. Gracias, Cris, por ese corazón con las manos. Todos estos términos pueden sonar muy profundos, pero luego también pueden generar culpa. ¿Vale? Entonces, la pregunta no es si lo que estás leyendo suena elevado o suena complejo, suena difícil y mira qué complejo es esto. Esto, como es complejo, tiene que ser muy importante. Esa no es la pregunta. ¿Esto suena elevado? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿esto me está ayudando a integrar mi cuerpo? ¿Me está ayudando a integrar mi emoción, mi historia, mis vínculos y mi acción? ¿Me está ayudando en mi experiencia humana real, en el día a día? ¿O me está metiendo en una guerra interna contra mi humanidad? ¿Bien? Entonces, no todo lo que se presenta como gnosis antigua es sabiduría original. Es simplemente ese esoterismo moderno con lenguaje antiguo. Yo mismo, muchas veces, cuando comparto aquí y empezamos a hacer los dibujos del alma, del espíritu,
del ciclo del trauma, de esto y lo otro. Utilizo mucha simbología, eso es esoterismo, la simbología es esoterismo. Bien, pero a mí nunca me vas a ver diciéndote esto es así porque lo canalicé de Pepito Menganito, de un ser de luz, de una conciencia, o esto es así porque así lo decían los antiguos no sé quiénes. No, a mí lo que me hace escuchar decir esto es lo que yo comprendo, esto es lo que yo estoy interpretando de mi experiencia y lo comparto contigo, y si te sirve, perfecto, y si no, pues también perfecto, y eso hace una diferencia. Ahí está la diferencia entre ser honesto y entre querer vender, ¿vale? Por eso yo no vendo ni papa, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces tendría, para muchas veces, para vender más o para ser más conocido, para que me vea más gente, tendría que estar alegando mentiras que llamen la atención, que parezcan bonitas, que parezcan iluminadas, que parezcan elevadas, pero realmente no lo son. Lo que sí hago, como dije ya antes, es pongo títulos, ¿no? Los típicos títulos clickbait. Sí, obviamente, eso lo hago y siempre lo digo, lo hago y lo seguiré haciendo. Y utilizo esas palabras de la New Age que la gente conoce para captar la atención, para que vengas y para que escuches lo que después te tengo que decir. Y voy llevándote por un camino para que tú puedas entender realmente lo que hay de fondo. ¿Sí? No porque yo tenga la razón o porque yo tenga la verdad. No. Simplemente es desde mi experiencia, como lo comprendo y seguramente como tú también esto lo puedes comprender y lo puedes integrar en ti. ¿Vale? Ahora, claro, la pregunta sería, ¿por qué engancha tanto la New Age? ¿Por qué si yo pongo un título más agresivo como el de hoy, ¿verdad? No interesa tanto, pero si pongo un título más elevado, más bonito, más espiritual, engancha mucho más. Si yo pongo un título mucho más New Age, sin decir New Age, porque ya la gente ve New Age y ya mucha gente cuando ve la palabra New Age ya, no, la New Age mala, pero luego están usando términos New Age, como ya hemos visto, constantemente. Critican a la New Age, rechazan la New Age, pero usan New Age. Aquí no se trata de criticar la New Age, se trata de entender el marco, cómo nace, cómo se comprende, para poder ser conscientes. Porque la New Age en el camino de mucha gente es válida y es necesaria, como las religiones. ¿Bien? Pero, ¿por qué engancha tanto todos estos términos New Age? Que si ascensión planetaria, que si 3D, que si códigos de luz, maestros ascendidos, semillas estelares. ¿Por qué engancha tanto? ¿Por qué crees que engancha tanto la New Age? Porque cuando dices que la responsabilidad de uno en vibrar alto, por ejemplo, hay miedo, claro. Tina Pi dice, sí, me pasó eso, casi sigo de largo este vídeo, New Age me parece tan simplificador. Claro, Tina, lo sé. Ahí hoy estuve mal en poner el título, no sabía qué título poner y dije, mira, voy a poner... No sabía realmente cómo poner, es que al final, ¿de qué estoy hablando? De New Age, pues habrá que poner el título. Pero yo muchas veces utilizo títulos muy elevados, ¿no? Que son de la New Age, que utiliza la New Age como conciencia crística, como ascensión planetaria, 5D, maestros ascendidos, porque llaman la atención. ¿Por qué engancha tanto esto? Porque es más fácil, como dice Chris, ver lo que viene de afuera como mágico. Exacto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si tú te sientes mal, ¿vale? Tú te sientes raro, tú te sientes mal y te vas a un live y vas a recibir palabras como es que tú eres especial, tú eres una semilla estelar y por eso estás sufriendo tanto.
Y si no encajas en el mundo, porque tienes un montón de heridas, traumas, como todos, ¿vale? Pero te sientes que no encajas en el mundo, que es algo que nos pasa a todos también. Todos en algún momento sentimos que no encajamos en el mundo. Como que no encajo con la gente que hay en este mundo, ¿verdad? Entonces vienen y te dicen, no, es que tú vienes de otro planeta. Tú eres un pleiadiano. Si no puedo soltar a mi pareja, si estoy muy apegado a mi pareja, y voy a un live y lo digo, no, porque tal, guay, y ahí en lo que estoy diciendo ven, la gente está viendo que lo que tengo es apego a mi pareja, pues te van a decir, no, es que es tu llama gemela, ¿verdad? Es tu llama gemela. Entonces, claro, ¿qué está haciendo todo este tipo de mensajes? Todo este tipo de mensajes te están aliviando rápidamente, te alivian muy rápido, le dan a tu cerebro lo que necesita, que es validación, ¿bien? Pero es una validación, digamos, no muy buena, ¿vale? Porque es más fácil decir, soy una semilla estelar, que mirar cuáles son esas heridas emocionales que hay dentro de ti. Pero si tú entras a un live diciendo, es que me está pasando esto, lo otro, siempre en la vida estoy sufriendo, llevo sufriendo mucho en la vida, todos sufrimos en la vida, macho. Todos sufrimos en la vida. Pero tú vas a un live y cuentas que sufres, no, es que eres una semilla estelar, porque las semillas estelares vinieron para sufrir, tú eres especial, eres único. Te están validando. Y ojo, todos somos especiales y todos somos únicos, siempre lo digo. Por eso necesitamos nuestro ego, para saber que somos únicos, individuos. Eso es ego. Ahora, ser único, ser especial, no te tiene nunca que poner por encima ni por debajo de la otra persona, ¿vale? Ahí está un poquito el límite, ¿verdad? Pero si simplemente te dicen esto así como muy genérico, entonces lo que está sucediendo ahí es que están, digamos, manipulándote, básicamente, ¿sí? Dice Natsuki, tienes dones, eres única y un día serás grande. Así dice New Age. Exacto. Así se dice mucho dentro de estos círculos. Y, a ver, lo que tenemos que entender aquí, Natsuki, creo, que si bien es verdad que al final, yo siempre digo, no hablamos de dones, hablamos de sentidos extrasensoriales, todos tenemos esos sentidos, pero todos somos únicos, como digo, todos somos especiales, todos somos grandes y todos llegaremos a algo grande si nos los proponemos. Pero una cosa es un mensaje vacío de validación, que siempre está bien darle a la persona validación primero, validación emocional sobre todo, lo que sientes es real, lo que estás sintiendo es real, ¿vale? No es ficticio, no estás exagerando, pero el tema es luego darle una base a eso, ¿sí? O sea, un segundito, tenemos un captcha, es darle una base, es decir, es poder decir, sí, tú eres grande, tú puedes llegar a cosas grandes, pero claro, tú eres especial, pero si ahora estás en dolor, si ahora tienes un dolor fuerte, tienes que mirar cuál es ese dolor fuerte, de qué es lo que estás evitando sentir, de qué estás intentando escapar, qué es lo que estás evitando sentir. Entonces es bajar a la persona un poco a su experiencia, no sacarla de su experiencia, sino introducirla bien en su experiencia. ¿Sí? No sé si me estoy explicando ahí o me fui. Jolly Fernández, buenas noches. ¿Vale? Entonces, bien. Entonces, por ir sintetizando, digamos que la espiritualidad New Age se vuelve peligrosa cuando lo que hace es darte una identidad para no sentir tu herida, ¿sí? Cuando te da algo externo para no sentir tu herida, ¿sí? Ese es un poquito el peligro que tiene, entre comillas, ¿vale? Porque tampoco es que sea peligro, ¿sí?
Vamos a ponerlo con un ejemplo. Quiero que veamos un ejemplo. A mí ya saben que me gusta usar mucho esto del ciclo del trauma, ¿vale? Y vamos a explicarlo un poquito con el ciclo del trauma, ¿vale? Vamos a usar un caso. Hola, Lina, boom. Vamos a usar un caso real, ¿vale? Un caso real, pero con nombre ficticio, ¿sí? La vamos a llamar hoy Laura. Laura tiene 34 años, ¿vale? Segundito que no veo retorno. Bien. Vale. Entonces, Laura tiene 34 años, ¿sí? Laura conoce a una persona, ¿vale? Laura conoce a una persona. Conoce a José. ¿Bien? Laura tiene una conexión. Laura no está, Laura se fue. Laura tiene una conexión muy fuerte con José. A primeras de cambio, Laura se encuentra con José, hay química, hay una sensación esa sensación de destino, ¿verdad? De, wow, estamos destinados el uno para el otro, ¿sí? Hay conversaciones súper profundas entre Laura y José, hay sincronicidades, aparecen números, ¿verdad? Números repetidos. Laura sueña mucho con esa persona. Laura empieza a sentir que nunca había vivido algo así, ¿vale? Entonces Laura empieza a pensar, ¿vale? ¿Sí? Laura empieza a pensar y además se va a un live de TikTok en donde cuenta su experiencia con José, ¿no? Y ya le empiezan a decir, no, es que José es tu llama gemela. Es tu llama gemela, ¿vale? Un término New Age, llama gemela, ¿vale? Entonces, es tu llama gemela, esto es lo que tenía que pasar, ¿sí? Es que tú y José tenéis un contrato álmico, ¿vale? Y ahora Laura empieza a decir, ya, pero es que ahora, al principio, toda esta explicación te da alivio. Toda esta explicación te da alivio. Porque, aunque al principio, por ejemplo, Laura y José se conocieron y sí, fue todo re lindo, re bien, no mucha conexión. Pero luego, como las relaciones, cuando empiezan las relaciones siempre son bonitas, pero luego se empiezan a torcer porque estamos enganchando en las relaciones de nuestras heridas, por tanto vamos a ir reflejando aquello, ¿no? Que tenemos que ir sanando. Pero claro, empiezan entonces a aparecer, empieza a haber como mucha confusión en la relación entre Laura y José, empieza a haber más conflicto, ¿verdad? José empieza a tratarla un poco más ruda a Laura, ¿verdad? Empieza a controlarla más, empieza a celarla más, ¿sí? Entonces, claro, aunque haya química, que al principio hubo química, ya llevan un año y empieza a haber un poquito de maltrato incluso, ¿vale? Empieza a haber un poco de maltrato, ¿sí? Un día José se aleja, un día se aleja, al otro se acerca, ¿vale? A veces José es intenso, a veces luego es más frío. José dice muchas cosas profundas a Laura, después le dice cosas profundas, pero nunca se las demuestra con acciones, al contrario. Entonces, Laura empieza a sentir confusión, ¿vale? Laura empieza a sentir su pecho cerrado, ¿vale?
empieza a sentir un nudo en el estómago cada vez que entra José a casa, ¿vale? Empieza a tener ansiedad de meter la pata para que José, no sabe si hoy José va a estar frío o va a estar cercano, no sabe si hoy José la va a maltratar, si no. Es una relación compleja. Entonces esto despierta muchas emociones en Laura, ¿sí? Entonces, claro, Laura empieza a tener también miedos, ¿vale? Miedos, me va a dejar, me va a abandonar, me tengo que quedar, ¿vale? Pero Laura lo que está haciendo es reaccionar desde sus heridas, ¿sí? Laura está reaccionando de sus heridas emocionales. Pero cuando va a un live y cuenta todo esto, lo que le dicen es que, no, ¿sabes lo que pasa? Es que tú tienes un contrato álmico, él es tu llama gemela y esto es lo que tiene que pasar, ¿vale? Entonces Laura se queda. Laura se sigue quedando en esa relación. Porque le dijeron que, ¿sabes, Laura? Es que tu llama gemela te va a mostrar lo que tienes que sanar. Y sí, en parte es cierto. Pero si tú te quedas en una relación, tú no vas a sanar. Por ejemplo, en este caso, tú no vas a sanar, tú tienes que cortar esa relación. ¿Vale? Tú tienes que cortar esa relación, salir de allí y luego sentir tus emociones, integrar lo que sucedió, aprender a estar con esas emociones que no pudiste integrar en su momento, que siempre vemos en el ciclo del trauma, y ya luego, cuando ya hay distancia, cuando ya pusiste un límite, cuando ya te permitiste sentir, luego viene el entender qué me espejió esa relación. Esto lo digo siempre, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que desde la New Age, desde es tu llama gemela, hay un contrato álmico, la persona, he visto muchísimos casos que se quedan creyendo que sanando van a sanar a su pareja o que si se quedan van a sanar los dos, a pesar de estar sufriendo de esta manera, con estos miedos, con esas emociones, ¿sí? Entonces, claro, aquí tenemos un caso, por ejemplo, de cómo puede hacer daño este tipo de conceptos si no se trabajan a fondo, si no se entienden bien, si simplemente lo entendemos como etiquetas simples, que quedan muy bonitas, pero que no hay integración real en ello. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, desde la TNIE, desde la terapia de Nexus Lux, ¿sí? No decimos si es tu llama gemela o no, porque no interesa, si puede ser tu llama gemela, perfecto, puede ser tu llama gemela, puede ser tu alma gemela, nadie discute eso, pero esa no es la pregunta, porque esa pregunta ya mantuvo, esa pregunta en su cabeza ya mantuvo a Laura atrapada en el sufrimiento durante años. La pregunta es otra, la pregunta que se le hace a Laura es, ¿qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando José se aleja o cuando José se acerca? ¿Qué emoción aparece? ¿Qué historia se activa? ¿Qué impulso tienes? ¿Qué parte de ti entra en urgencia? Porque el problema no es si la persona es o no es su llama gemela. El punto es que ese vínculo tocó una herida de abandono que todavía no había sido integrada en Laura. Pero si tú lo llamas directamente destino espiritual, esa herida activada va a quedarse esperando ahí a que la integres. ¿Vale? ¿Qué es un contrato álmico?
Hemos hablado, de eso tengo un video completo en mi canal de YouTube, Vero, Jolly, perdón. Tengo un video completo, pones contratos del alma y te va a aparecer un video completo hablando sobre ese tema porque es que es muy, muy, muy largo, ¿vale? Vero dice, ese es tu campo de aprendizaje, le dicen. Claro, también. Que no digo que no. No digo que no. Claro que es tu campo, toda tu experiencia es un campo de aprendizaje, por supuesto. Eso también. Pero hay que separarse, hay que tomar distancia, hay que poner límites, hay que aprender a sentir eso que no me permití sentir, pero ya desde la distancia, no desde el sufrimiento apegado, ¿bien? Y ya luego, con el tiempo, cuando ya me permití sentir, comprender, aceptar y soltar, cuando estuve integrando esas emociones, ahí es cuando voy a ver qué es lo que tengo que aprender de ahí, qué me está enseñando, qué heridas, etcétera, etcétera, etcétera.